Más rápido, boludo, despierte, ¿qué mierda pasa? Bueno, muy buenas tardes. En honor al tiempo vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase que corresponde a la fecha 25 de septiembre. Hoy vamos a estar hablando otra vez, en este caso ahora dándole continuidad a lo que tenga que ver con la parte de la legislación, ¿verdad? La legislación aplicada a lo que tenga que ver en este caso, ¿verdad? Con nuestra disciplina que hace mención, ¿verdad? A la parte de las organizaciones en su carácter de unipersonales, y también vamos a estar tocando la parte de empresas individuales de responsabilidad limitada, que son también un tipo de persona jurídica, pero que pertenece a una sola persona, ¿verdad? Para darle seguimiento, en este caso, ¿verdad? A desarrollo, voy a presentar en este caso el material de apoyo que tengo para compartir con ustedes y hablar un poquito sobre lo que tenga que ver, ¿verdad? Con la parte de la legislación, ¿verdad? Siempre y cuando vamos a seguir con la parte de la legislación, y también vamos a hablar un poquito del régimen tributario paraguayo actual hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos una pequeña modificación, ¿verdad? Y digo pequeña modificación cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ley 6.380, ¿verdad? Que en este caso habla exclusivamente sobre la parte de los impuestos que entran a regir a partir de este 2020, ¿verdad? Porque nosotros teníamos, por decirles, ¿verdad?, la legislación hasta el 2019, ¿verdad?, que habíamos arrancado con la ley 125/91, que establece el nuevo régimen tributario, ¿verdad? Que eso, como su nombre le diría, /91, ahora en el año 1991, tuvo sus orígenes, ¿verdad? Entonces, después, en el 2004, nace la ley 2421/04, en donde en este caso, ¿verdad?, va derogando la mayor parte de todos los impuestos que fueron en este caso, ¿verdad?, aplicados o le dieron origen o nacieron en la ley 125. Entonces la 2421 lo que hizo fue derogar la 125 y modificar. Hoy en día, ¿verdad?, con la ley 6.380, que es la última que está vigente, que es la de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, ¿verdad?, así se llama la ley, ¿verdad?, hace lo mismo, deroga en este caso, ¿verdad?, algunos artículos, algunos puntos específicos que estaban en la ley 2421 y originan o nacen y dan en este caso vigencia a nuevos impuestos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ir manejando, ¿verdad? Este tema de la contabilidad es así. Van evolucionando, van surgiendo nuevas normativas, nuevas resoluciones, nuevos cambios, ¿verdad? Que con el paso del tiempo, en este caso, ¿verdad?, nosotros necesitamos conocer y no quedarnos estancados, por ejemplo, no porque yo no di en la facultad, yo no tengo por qué saber, ¿verdad? Si nosotros tenemos la plena objetivación en este caso, ¿verdad?, de que nosotros vamos a trabajar y vamos a vivir de esto, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, bien claro que nosotros tenemos la obligación de leer, analizar, interpretar y capacitarnos. Necesitamos nosotros hacer ese paso sí o sí dentro de esta profesión, porque como ustedes ven ahora, y como yo les acabo de citar la legislación, esto evoluciona, esto cambia. Y no es porque, por ejemplo, haya un cambio de repente, nosotros tengamos que dejar, ¿verdad? Tenemos que seguir, tenemos que trabajar, tenemos que dar soluciones. Entonces necesitamos, en este caso, ¿verdad?, actualización. Y la actualización cuesta plata. Y si no quiero, o no puedo,
o no tengo disponibilidad para, por ejemplo, para estar pagando capacitaciones por cada punto, entonces tengo que descargar la ley y tengo que leer, analizar, interpretar, tengo que entender lo que leo. Ese también es otro secreto, ¿verdad? Y la recomendación es esa, que lean, lean y traten de entender lo que leen. Eso es lo esencial e indispensable. Como siempre digo, la lectura comprensiva. Eso es lo que tenemos que practicar. Porque es nuestra única herramienta. Porque esto cambia. Esto es ley. Después están las resoluciones, están los decretos, ¿verdad? Que hacen también ajustes sobre esto, adecuaciones, ajustes, ¿verdad? Que nosotros tenemos que leer también y tenemos que analizar e interpretar para que podamos, en este caso, ¿verdad?, realizar correctamente el ejercicio o la aplicación dentro de nuestra función, que es la contabilidad, ¿verdad? Bueno, eso entonces en cuanto a introducción, ¿verdad?, de este tema. Vamos a seguir entonces ahora, ¿verdad? Y como esto es un punto ya conocido por ustedes y necesitamos saber siempre, hoy les pongo ahí a tela de consideración o a tela de juicio, como se dice, ¿verdad? La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? ¿Verdad? Nosotros tenemos que saber perfectamente qué es la contabilidad. Siempre le digo a todos los alumnos, tenemos que partir siempre del concepto. Tenemos que saber la definición, los conceptos, para que podamos aplicarlos correctamente a la práctica posteriormente. Entonces, tenemos que saber primeramente qué es la contabilidad, tenemos que saber la legislación, después tenemos que saber los impuestos, las leyes. Todos nosotros tenemos que saber para que podamos aplicar, o por lo menos si no sabemos, así como se dice, ¿verdad?, vulgarmente con la punta de la lengua, por lo menos tener una idea, una base sólida al respecto, ¿verdad? Bueno, la definición nos dice acá que la contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio en su estática y en su dinámica, en el aspecto cuantitativo y cualitativo, con el fin de conocer en cualquier momento la verdadera situación de la empresa y los resultados obtenidos, ¿verdad?, tanto en su aspecto histórico como provisional, ¿verdad?, para facilitar a la dirección que necesita en el momento preciso, ¿verdad?, para la toma de decisiones racionales. Evidentemente, la contabilidad tiene que ser precisa, tiene que ser concisa, tiene que ser clara, tiene que ser real, debe representar específicamente la verdadera situación actual de la empresa. ¿Cómo vamos a lograr eso? Tenemos que presentar, en este caso, los reportes conforme a lo que hay, lo que existe realmente, no el famoso maquillar. ¿Por qué? Porque en base a eso se toman las medidas, perdón, las tomas de decisiones racionales, ¿verdad? Y por qué no también algunas medidas correctivas si hace falta, ¿verdad? Entonces eso es cuanto a contabilidad. Después viene la legislación aplicada. ¿Qué es la legislación aplicada dentro de nuestra profesión? Viene a ser el conjunto de leyes vigentes adoptados referidos al sector y en el ámbito comercial, financiero, económico, laboral y tributario en orden a las actividades efectuadas en una empresa en marcha, ¿verdad? También nosotros tenemos que saber y manejar la legislación. Y acá nos cita, por ejemplo, las leyes vigentes, están las adaptadas, en este caso aquí dice adaptadas, que se tienen que hacer, por ejemplo, resoluciones, ¿verdad? Dictamen, ¿verdad? Decretos, ¿verdad? Todo eso, por ejemplo, ajusta, adecua o modifica algo que ya está en la ley. Entonces, eso tenemos que saber también, referido al sector y al ámbito comercial. Todo tenemos que manejar. Tenemos que manejar la parte financiera también, la parte económica, la parte laboral y la parte tributaria, ¿verdad? En el orden en que las empresas realicen ciertas actividades. Porque la función del contador, en este caso dentro de una organización, ¿verdad?, y dependiendo del tipo, o ¿verdad?, de cómo se maneja la organización, pero generalmente, por ejemplo, nosotros tenemos que ser contadores, tenemos que llevar la parte de instituciones públicas, tenemos que ver la parte de municipalidad, IPS, Ministerio del Trabajo, tenemos que tener planillas laborales, tenemos que hacer de recursos humanos, tenemos que conocer lo que dicen las leyes, en la parte de impuestos, en la parte laboral, todo eso tenemos que hacer, tenemos que manejar también. Por eso les digo, depende mucho de la organización donde uno esté prestando servicio. Hay empresas, por ejemplo, donde delegan todas estas funciones en el contador. Y hay otras empresas donde, por ejemplo, tienen bien departamentalizados, ¿verdad?,
O sea que tienen bien estructurado, bien dividido las funciones, ¿verdad? Y contador se encarga exclusivamente de la parte contable, ¿verdad? Por ejemplo, recursos humanos, todo lo que tenga que ver con lo laboral, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Pero eso depende nomás ya, porque generalmente las empresas contratan a un contador para que le haga todo el paquete completo, ¿verdad? Bueno, aspectos importantes sobre la ley. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que manejar sobre la ley? Tenemos que en este apartado es fundamental ya que presenta el cimiento, la base, la norma esencial para todo estudiante de contabilidad y rama del saber. La actividad del ser humano está reglada por normas y principios que armonizan su andar diario y su relación con los demás. Así que la población de una región debe conocer los preceptos constitucionales y las leyes del derecho positivo. Es lo que le estaba mencionando hace rato. Nosotros como futuros contadores, ¿verdad? Como estudiantes de la carrera de contabilidad, nosotros todo lo que estamos viendo acá en la facultad es como el cimiento de los conocimientos de ustedes, ¿verdad? Es la base sobre la cual, en este caso, ¿verdad? Ustedes van a ir construyendo sus conocimientos, ¿verdad? Y si ustedes no tienen un cimiento bien macizo, bien sólido, bien estructurado, esto en un momento dado se les puede escapar de las manos, se puede derrumbar. Entonces necesitamos conocer, ¿verdad? Y como les dije hace rato, la lectura comprensiva. Ya tenemos que leer. Abajo dice, es importante mencionar que dispone el artículo 8 del Código Civil paraguayo. Nos dice, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por la ley. O sea, jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Esto quiere decir que uno o una persona no conozca la ley, no indica que esté disculpada, dice, perdonada ni mucho menos eximida de las sanciones que ese desconocimiento acarrea. El ordenamiento jurídico nacional se legisla con la presunción de que toda la población conoce las disposiciones legales, ¿verdad? Consideremos que en nuestro país cualquier tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será exclusivamente por ley. Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Y quiero que se graben bien, bien en la cabeza y lo lleven por el resto de su vida, como se dice, durante el ejercicio también y puedan explicarle a sus futuros clientes. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que esté esta excepción prevista en la ley, cosa que no existe, ¿verdad? Y que el tema es, yo no puedo alegar que no conozco lo que está en la ley y que por eso me van a exonerar, por ejemplo, las sanciones. No, no existe eso. ¿Por qué? Porque la ley es clara y nuestro ordenamiento jurídico nacional dice que se legisla con la presunción. ¿Qué quiere decir presunción? Se presume que si la ley sale, nosotros como ciudadanos del país, nosotros tenemos la obligación de leer y de entender y de conocer lo que está en la ley. Es nuestra obligación como ciudadanos paraguayos conocer lo que está en nuestra ley. Y ni siquiera se toma en consideración, por ejemplo, que vos no hayas leído o vos no sepas. ¿Verdad? Entonces, a vos se te empieza a multar si no cumpliste con lo que tenías que cumplir. ¿Y por qué pongo esta parte a consideración? Porque muchas veces ocurre esto con el tema del RUC. Muchas personas trabajan y en el trabajo les pide, vos tenés que hacerte de RUC. Y las personas piensan de que durante el periodo que estén trabajando en esa empresa, lo están llevando, lo están presentando y después dicen que salen de ese trabajo y, no, yo ya salí del trabajo, entonces eso ya no me sirve más. Eso yo le tengo que dar el seguimiento, yo tengo que seguir presentando, utilice o no utilice. ¿Por qué? Porque eso si no se presenta en tiempo y en forma genera multa contravenciones. Entonces ahí está. Y jamás la SED ni cualquier otro tributo te va a disculpar, porque la ley es clara y dice que ellos, en este caso, ahora se basan en cuanto a la presunción de que todo lo que está en la ley, las personas tienen la obligación de conocer. Entonces jamás te van a disculpar. Eso es para que se graben ustedes y le puedan transmitir a sus clientes, futuros clientes, de que esto se tiene que presentar sí o sí. Una vez que entras ahí, sí o sí. Bueno, ley. ¿Qué es la ley? Dice del latín lex, en este caso legis, que proviene del verbo lego, legere, ¿verdad? Es decir, leer.
¿verdad? En un sentido jurídico, es la norma escrita, general, obligatoria y estable que emana del poder público por motivos de interés general en virtud de principios económicos y sociales justos, así como las políticas favorables para el desarrollo nacional. Bueno, acá está la clave, como le estaba ya mencionando hace rato, que habla que la ley en este caso, ¿verdad?, se resume en leer. Tenemos que leer sí o sí. Bueno, después tenemos acá la pirámide de Kelsen, ¿verdad? ¿Quién es Kelsen? En este caso es un pensador, ¿verdad?, que escribió, en este caso, ¿verdad?, diseñó una pirámide para poder comprender perfectamente los niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir eso? De que está en los niveles jerárquicos para respetar unas normativas, ¿verdad? Entonces, la pirámide de Kelsen nos dice que es una teoría consistente en la jerarquización de las leyes del derecho positivo de una nación, en la que una tiene superioridad sobre la otra. Y quiere decir que aquellas leyes que están en la cúspide son las que tienen la precisión de ser cumplidas lo que están ahí. Ahora, las que están por debajo, en este caso, ¿verdad?, no pueden alterar o no pueden modificar lo que está escrito sobre alguien superior. Es así que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 137, establece la ley suprema de la República, es la Constitución. La Carta Magna del país es la Constitución Nacional. Nadie está por encima de ella. Así que no existe decreto, no existe resolución, no existe ley que pueda, en este caso, ¿verdad?, derogar lo que dice o lo que está en la Constitución Nacional. Esa es la Carta Magna, está en primer lugar. Y todo lo que está ahí se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. Están los tratados, convenios, acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado, ¿verdad? Y tenemos acá la imagen, ¿verdad? Y en el material de apoyo, ¿verdad?, está también, ¿verdad? Esto voy a extender un poquito ahí para que vean, ¿verdad? Ahí vamos a analizar mejor. Oye, ahí está. Ahí tenemos en resumidas funciones la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Como les dije, la Constitución Nacional es la primera, la que está arriba. Después están los convenios y tratados internacionales. Después, por debajo, están las leyes, que son normas generales. Por debajo de las leyes están los decretos. Por debajo de los decretos están las resoluciones administrativas. Por debajo están las ordenanzas. Estas ordenanzas se refieren a las que emanan las municipalidades, ordenanzas municipales. Y por último están las especias judiciales o contratos, ¿verdad? Si sale una ordenanza, por decirles, ¿verdad?, acá en la ley dice que los vencimientos de los tributos son tal fecha. Sale una resolución administrativa donde dice que eso se va a cambiar. No puede una resolución modificar lo que está en la ley. ¿Por qué? Porque está por debajo. O en las ordenanzas, famoso, por ejemplo, acá el 3 de febrero se declara asueto. No, porque acá sea asueto, por ejemplo, eso va a empezar a regir para todos lados, ¿verdad? Porque son ordenanzas nada más, que son a nivel local. Bueno, los conceptos básicos indispensables que ustedes tienen que manejar son, primeramente, código. ¿Qué es un código? Conjunto de normas jurídicas que versan y son recopilados sobre el ámbito del derecho positivo de un país. Ejemplo, la Carta Magna que les dije, el Código Civil, el Código de Trabajo, esos son códigos, ¿verdad? ¿Qué es un código? Eso ustedes tienen que manejar por lo menos un vago conocimiento. ¿Qué es un edicto? Es un mandato, pronunciamiento, decreto publicado por la autoridad competente. ¿Qué es un decreto? Un documento o norma jurídica dictada por el Poder Ejecutivo, o sea, presidente. Resoluciones, documentos en la que constan las decisiones pertinentes a determinados casos, resolución del Ministerio de Hacienda, del Trabajo, Educación, entre otros, ¿verdad? Después tenemos las ordenanzas, que son los documentos dictados, ¿verdad?, por municipios o gobernaciones, ¿verdad?, es lo que estuvimos hablando. Por último tenemos el dictamen, que es un documento en el cual
se pronuncian las decisiones, opiniones, consejos, determinadas comisiones especiales u ordinarias relativas a temas específicos, ¿verdad? Entonces, estos son conceptos básicos que ustedes tienen que manejar, por lo menos un vago conocimiento para que sepan, por ejemplo, qué es un código, un edicto, un decreto, resoluciones, ordenanzas y también para que puedan relacionar con la pirámide de Kelsen en este caso. Bueno, ahora pasemos al régimen tributario paraguayo, tributos y su triple clasificación, las características, ¿verdad? ¿Cuáles son en este caso, verdad, los tributos? O en este caso, ¿verdad?, la clasificación de estos ingresos. Los ingresos tributarios se clasifican, ¿verdad? Los ingresos vienen a ser los fondos del cual se surte el Estado, el fisco, ¿verdad? El fisco es el Estado paraguayo. Y ellos, sus ingresos, ¿de dónde provienen? Provienen de ingresos tributarios y provienen de ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios se vuelven a subclasificar en impuestos, tasas y contribuciones. Los ingresos no tributarios dice que comprenden los recursos provenientes de las disposiciones legales de carácter no impositivo, por supuesto, por eso son no tributarios, ¿verdad? Y pueden ser ingresos de capital, en este caso, ¿verdad?, que está constituido básicamente por ingresos de organismos y entidades del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, la ANDE vende un activo, eso es un ingreso no tributario. La enajenación de inmuebles o bienes de capital, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencias tiene un edificio y va a vender, eso también es un ingreso no tributario para el Estado. Transferencias y donaciones, ¿verdad? Esto, por ejemplo, si un ministerio X recibe, por ejemplo, algún tipo de donación, eso va a la arca del Estado como ingresos no tributarios. Después tenemos los recursos de financiamiento, ¿verdad?, que es lo que tanto escuchamos hoy en día por las noticias, ¿verdad? Entonces tenemos los recursos financieros que están constituidos exclusivamente para financiar las inversiones, ¿verdad?, de prioridad nacional según se indica, ¿verdad?, que pueden ser endeudamiento interno cuando el país en este caso busca financiamiento dentro del mismo país, ¿verdad? Endeudamiento externo, en este caso cuando nosotros estamos vendiendo, ¿verdad?, emitiendo bonos, ¿verdad?, que es también un tipo de endeudamiento externo, o automáticamente un país X nos presta dinero, ¿verdad? O también recuperación de préstamos, ¿verdad? Le prestamos plata a algún lado, ¿verdad? Cosa que no creo que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero están dentro de las legislaciones. Si Paraguay le presta plata a un país y le devuelve, esos son ingresos no tributarios, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la clasificación, ¿verdad? Después tenemos, en este caso, ¿verdad?, la Constitución Nacional y los recursos del Estado. En su artículo 178 establece, en este caso, ¿verdad?, que los recursos del que dispone el Estado para el cumplimiento de sus fines son: ¿de dónde viene la plata para que el Estado pueda cumplir con sus compromisos? Vienen de los impuestos, vienen de las tasas, vienen de las contribuciones, vienen de los bienes de dominio privado, que genera regalías denominadas royalties, ¿verdad? Vienen de los canos por explotación de los servicios públicos y se contraen en préstitos nacionales e internacionales. Estos 6 puntos que les acabo de dictar son, en este caso, ¿verdad?, de donde el Estado se surte para que pueda, en este caso, ¿verdad?, gerenciar sus actividades, sus operaciones, ¿verdad? Dentro de eso tenemos también los recursos originarios. ¿Qué son los recursos originarios? Nos dice que es la percepción de los diferentes tipos de impuestos creados por la ley, ya sea los ingresos al consumo aduanero de importación y exportación, entre otros. O sea, la parte tributaria. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? Después están los recursos derivados del patrimonio de particulares. Particulares vienen a ser las personas, nosotros, ¿verdad? Son aquellos que inciden directamente sobre el patrimonio particular, como por ejemplo el impuesto inmobiliario. Famoso, nosotros tenemos terreno y tenemos que pagar el impuesto inmobiliario. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Bueno, esos son también los procesos o los lugares o de donde el Estado está quitando plata para que pueda cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora a otro punto. Tenemos el tributo. ¿Qué es el tributo, verdad?, y su clasificación. Los tributos son prestaciones pecuniarias exigidas exclusivamente por disposiciones establecidas en la ley.
Los tributos, como les dije, están tipificados y están expresamente creados por ley. ¿Dónde se originó? Se originó con la ley 125/91, después la 2421/04 y ahora la 6318/19, ¿verdad? Que son las leyes donde vamos a encontrar todos los impuestos vigentes actualmente hoy en nuestro país. ¿Cómo se clasifican? Estos impuestos se clasifican en directos e indirectos, ¿verdad? Bueno, los impuestos nos dice que es la prestación dineraria que debe un particular al Estado por imposición de la ley. Ese es el impuesto. Está en la ley, por ejemplo, el IVA es un impuesto que en este caso la persona particular o Juan Pérez le debe al Estado. ¿Por qué le debe al Estado? Porque está tipificado por ley que esa actividad tiene que aportar al fisco. Estos mismos impuestos a su vez se clasifican en directos e indirectos. Los directos vienen a ser cuando el contribuyente abona o paga directamente al Estado por las prestaciones o actividades que realiza, por ejemplo, el pago del IRASIS. Hasta este abril de este año es IRASIS. El año que viene ya va a ser IRE. IRASIS es impuesto a la renta a las actividades comerciales, industriales y de servicios, que está en la ley 2421. La ley 6318, que entra a regir en este 2020, deroga el IRASIS y lo convierte en IRE, impuesto a la renta empresarial. Puede ser también inmobiliario, entre otros. Los indirectos, ¿cuáles son? La obligación principal recae sobre una tercera persona, cuando de los clásicos impuestos directos, es el impuesto al valor agregado, si recae sobre la persona es personal, y si recae sobre las cosas son reales, ¿verdad? Ahora, vamos a poner un poco en tela de comparación, ¿verdad? Directos dice el IRASIS, o el IRE hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la contabilidad de la empresa, el resultado del impuesto a la renta paga directamente la empresa. El IVA, en este caso, es indirecto. ¿Por qué? Porque el IVA, en este caso, es un impuesto circulante. ¿Qué quiere decir eso? De que yo estoy vendiendo con IVA, yo estoy comprando con IVA. Y se supone que lo que yo compro tengo que compensar con lo que yo estoy vendiendo. ¿Verdad? Y cuando yo vendo, solamente el valor bruto es mío, el IVA es del fisco. Entonces yo solamente soy un intermediario. ¿Quién paga el IVA? En teoría, la persona que no paga ningún impuesto o que no tiene, por ejemplo, la obligación de presentar tributos, también conocido como consumidor final, ¿verdad? Esa es la persona que paga el IVA. Y por eso es considerado directo, porque si yo vendo con IVA, compro con IVA, yo simplemente soy un intermediario. Viene ahí Juan Pérez, compra de mí, que es una persona, ¿verdad?, que es de escasos recursos, y él es el encargado de pagar el IVA. ¿Por qué? Porque el círculo muere en él, porque él ya no utiliza. ¿Se entiende? Entonces, por eso es un indirecto. Las tasas, que son porcentajes o montos fijos que se debe al Estado en retribución por servicios específicos recibidos en periodo determinado. Las tasas también son un tipo de ingreso para el Estado. Las contribuciones son prestaciones debidas al Estado por servicios de ejecución efectiva en obras públicas o mejoras en las comunidades con el fin de fortalecer el bienestar general. Las contribuciones son, por ejemplo, cuando se están empezando a asfaltar las calles, ¿verdad? Y nos tenemos que pagar porque subió el aporte, porque enfrente de tu casa ya hay asfaltado. Entonces son contribuciones, ¿verdad? Y ahí abajo simplemente vamos a explayar mejor nomás lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Vamos a acelerar un poquito porque nuestro Zoom está ahí a punto, ¿verdad? Reforma tributaria. ¿Qué es la reforma tributaria, verdad? Se habló bastante de la reforma tributaria cuando entró este tema del boom del Internet, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la reforma tributaria, verdad? Es la modernización de los servicios tributarios para aumentar el rendimiento y la calidad de los servicios y disminuir el tiempo y costo al contribuyente. Hoy en día, por ejemplo, todos podemos hacer por la web, todo podemos hacer con la clave, todo podemos hacer con Maracatú, presentar, pedir, descargar, todo se hace entonces empleando la tecnología, la modernización, ¿verdad? Principales cambios en la administración tributaria, ¿verdad? Tenemos la base de datos Maracatú, en donde nosotros podemos presentar los impuestos, descargar declaraciones, pedir estado de cuenta, sacar cumplimientos tributarios, ¿verdad?
Usted también puede pagar sus impuestos a través de una banca web. También puede presentar y solicitar, por ejemplo, cualquier tipo de documento, ya sea impreso o por internet, ¿verdad? Después también tenemos acá la cuenta corriente, que es el estado de cuenta. Vemos nuestro historial, vemos cuánto debemos. Todos esos procesos incluyen la parte de reforma tributaria, ¿verdad? El RUC, sus variaciones y nuevas características, ¿verdad? Que seguramente ustedes ya conocen. El RUC es el registro único de contribuyente, es la identificación de la persona. Entonces, los diferentes tipos de RUC tenemos para personas físicas y para personas jurídicas. Para personas físicas, el RUC siempre es el número de cédula guión un dígito verificador. Después tenemos para personas jurídicas, siempre empieza con la sigla 80.000, más un dígito verificador. Las personas físicas son Juan Pérez y las personas jurídicas son las sociedades, SA, SRL, ¿verdad? El dígito verificador es un número nada más que guión que le asigna en este caso la Subsecretaría de Estado de Tributación, que no afecta en nada para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque el último número de RUC es el que se considera base para presentar estas declaraciones, ¿verdad? No confundir con el dígito, ¿verdad? ¿Qué son las PAC? Plataformas de Atención al Contribuyente. Las PAC vienen a ser la parte que está en la subsecretaría donde vos te acercás para hacer las gestiones y consultar, ¿verdad? Son las ventanillas. Esas son las PAC. ¿Qué son las ERA? Son entidades recaudadoras autorizadas donde vos podés ir a pagar los impuestos. Por ejemplo, las entidades recaudadoras autorizadas son los bancos, cooperativas, financieras. Y acá tenemos algo esencial que tenemos que nosotros manejar y tener en la mente, que es el calendario perpetuo. Y tenemos calendario perpetuo para declaración jurada normal y declaraciones juradas informativas. ¿Y cómo se utiliza? El calendario perpetuo vienen a ser los días fijos establecidos, ¿verdad?, en la calendarización del vencimiento. Nosotros tenemos que saber que el vencimiento empieza el 7 y termina el 25 de cada mes para declaración jurada normal. Y va día de por medio y son en días impar, fechas impar. El 0 siempre vence el 7, el 1 el 9, el 2 el 11, el 3 el 13, 4 15, 5 17, 6 19, 7 21, 8 23 y 9 25, que son las fechas de vencimiento para declaración jurada normal, que son en fechas impar. Las declaraciones juradas informativas vienen a ser o tienen vencimiento en las fechas par, que sería el día siguiente. Para tener en cuenta también, si el día o la fecha de vencimiento cae en día feriado o cae sábado o domingo, se traslada directamente al siguiente día hábil. Si este martes, por decirle, darle un ejemplo nomás, ¿verdad? Los vencimientos terminan hoy, ¿verdad? Pero supongamos que el martes es feriado y tengo vencimiento, el martes es feriado, entonces pasa para el miércoles directo. ¿Está? Y si cae, por ejemplo, sábado, pasa directamente para el lunes. Eso es lo que tienen que tener en cuenta siempre, sin multa, ¿verdad? ¿Qué es el timbrado, verdad? El timbrado es lo que tienen que tener las facturas, ¿verdad?, impresas los 13 dígitos ahí arriba, que es una clave numérica que la SET establece para cada contribuyente, que generalmente se otorga por un plazo de 1 año. Y nosotros tenemos la obligación de informarle al fisco cuando eso llegue a vencer, o caso contrario tenemos multa, ¿verdad? Y todo eso se hace hoy en día por imprentas habilitadas y por el sistema Marangatu, ¿verdad? En el sistema Marangatu nosotros tenemos que solicitar la clave. En la siguiente clase vamos a ver el proceso de apertura y solicitud de eso para ir comprendiendo mejor. Sistema Marangatu, todo se hace por ahí, ¿verdad? Los documentos ya timbrados, ¿cómo se numeran? La numeración de las facturas tiene que tener también 13 dígitos. El timbrado tiene 8, la numeración de factura tiene 13, ¿verdad? Y siempre empieza 001, 001, y el número, ¿verdad? Entonces, eso también por los establecimientos. ¿Qué son establecimientos? Los establecimientos vienen a ser el lugar, ¿verdad? Yo puedo tener hoy en día mi casa matriz, por decirle, creo que ahí vamos a entendernos mejor, que es acá en zona céntrica, por decirle, ¿verdad? Y después tengo en el mercado, por ejemplo, tengo otra sucursal. Entonces, la factura 001 va a ser para mi matriz que está acá en la zona céntrica. Y para el mercado va a ser un 001-002.
¿Por qué 002? Que en este caso ya es el punto de expedición del establecimiento. ¿Se entiende? Si yo tengo, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 empresas, voy a tener un 001 para uno, 002 para el otro, 003 para la otro, 004 y 005, ¿verdad? Para los 5 lugares de la empresa que tenga, ¿verdad? Simplemente voy a estar habilitando en la empresa establecimiento. ¿Por qué? Porque entonces el 001 va a pertenecer exclusivamente a las facturaciones de zona céntrica. El 002 va a ser exclusivamente para el que está en el mercado. El 003 va a ser exclusivamente para el que está, por ejemplo, acá cerca de la ciclovía. Un ejemplo, ¿está? Entonces, para que cada establecimiento, por más que sea de la misma línea empresarial, tenga su factura legal a mano. Eso es, en este caso, ¿verdad?, el proceso de timbrado, ¿verdad? Y se maneja de esa forma. Bueno. Después tenemos hecho generador, base imponible para las empresas unipersonales, ¿verdad? Contribuyente, fuente paraguaya. Nosotros en este seminario 1 vamos a estar trabajando exclusivamente con todo lo que tenga que ver las empresas unipersonales, las que pertenecen a una sola persona. Ya en seminario 2, el año que viene, vamos a estar viendo lo que tenga que ver en este caso con el otro tipo de sociedades que hacen referencia a la parte jurídica, ¿verdad? Entonces ahora todo va a ser empresas unipersonales. Siempre tenemos que saber qué es un hecho generador, tenemos que saber qué es una base imponible, qué son las empresas unipersonales, qué son los contribuyentes, qué son las fuentes paraguayas, porque esa es la base. Nosotros tenemos que conocer la teoría. Bueno, vamos a hablar entonces de estos conceptos básicos, necesarios e indispensables. Hecho generador. ¿Qué es el hecho generador, verdad? Una situación específica que debe concurrir para establecerse la obligación de abonar o exigir un pago es el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho generador es la cosa o la actividad que yo estoy realizando para que origine la obligación de abonar un impuesto al fisco. Por ejemplo, yo estoy vendiendo hamburguesas y el fisco me dice, no, esa es una actividad grabada que graba IVA en este caso y renta. El simple hecho que vos estés realizando hamburguesas para vender, ya estás teniendo la obligación de pagarle al fisco, porque es una actividad cuyo hecho generador obliga en este caso, ¿verdad?, a emitir facturas por esa actividad. La base imponible. ¿Qué es la base imponible? La base imponible nos dice que es el monto sobre el cual, ¿verdad?, se debe tributar un impuesto de acuerdo al hecho generador acontecido. Si mi hamburguesa cuesta 10.000 guaraníes, es una base imponible a la tasa del 10%, que yo tengo que pagar de 10.000 guaraníes, 909 guaraníes. En este caso, ¿verdad? De impuesto dentro de esos 10.000, salvo que yo diga que mi hamburguesa cuesta 11.000. Entonces ya le cargo el impuesto ahí, ¿verdad? Que es también una estrategia, ¿verdad? Entonces, hecho generador es el momento en que nace, ¿verdad?, la obligación de pagar por realizar una actividad. La base imponible viene a ser el monto sobre el cual se debe abonar este impuesto, ¿verdad? Eso para que quede claro ahí, eso es referente a hecho generador y base imponible sobre los impuestos. Ahora vamos a ver qué son empresas unipersonales. Se considera empresa unipersonal toda unidad productiva perteneciente a una persona física. Persona física somos nosotros, ustedes, ¿verdad?, en la que se utiliza en forma conjunta capital y trabajo en cualquier proporción con el objeto de obtener resultado económico con excepción de servicios de carácter personal. ¿Por qué dice excepción de carácter personal? Porque eso está tipificado otro tipo de impuesto que es el impuesto a la renta personal, ¿verdad? A efectos de capital y trabajo pueden ser considerados propios o ajenos, siempre, ¿verdad? Entonces las empresas unipersonales son aquellas que pertenecen a una sola persona. El contribuyente, ¿quién es el contribuyente? Es el sujeto pasivo en la relación tributaria, que se obliga a pagarle al fisco, en este caso, ¿verdad?, por las actividades que desarrolla o por las utilidades que tenga, ¿verdad? La fuente paraguaya, en este caso se considera fuente paraguaya a todas las rentas que provienen y que estén realizadas dentro del territorio paraguayo. Por último tenemos ahí, como les dije hace rato, que todo este tema de impuestos origina en la ley 125, que después en el 2004 fue modificada por la 2421, ¿verdad? Y que de la misma forma en el año 2013, por medio de la ley 5061, se modifica la actuación principal de tributos, ¿verdad?
que hizo necesaria la promulgación del decreto 1030, que es sobre el IVA, y que hoy en día, en el 2019, nació la ley 6.380, que en este caso, ¿verdad?, modifica todo el sistema y régimen tributario paraguayo. Entonces,